Listo.
Buenos días a todos y todas, bienvenidos a este espacio. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Ya en un minuto estaremos dando inicio a nuestro evento del día de hoy. Gracias por su puntualidad. Muy buenos días. En nombre de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, la Fundación ANDI, el Centro de Estudios Sociales y Laborales de la ANDI, la Fundación Besvaris Colombia, la Fundación Corona y Pacto de Productividad, les damos la bienvenida al evento Más allá de la discapacidad, una oportunidad de inclusión laboral. Mi nombre es Jaime García y soy el coordinador de gestión del conocimiento de la Fundación ANDI. Hoy los estaré acompañando como moderador de este espacio. Para esta jornada tendremos la siguiente agenda. Primero daremos paso a la bienvenida, luego la directora de la ejecutiva de la Fundación ANDI, Catalina Martínez, realizará el lanzamiento del paper Más allá de la discapacidad, una oportunidad de inclusión laboral. Seguido a esto tendremos el panel Oportunidades y retos en la inclusión laboral de población con discapacidad, moderado por el director del Centro de Estudios, Sociales y Laborales de la ANDI, Hernán Arrieta Burgos. Los invitamos a seguir el minuto a minuto de este evento en nuestra cuenta oficial de Twitter, @AndiColombia y @Fundación Andi. Además, en este espacio quiero contarles que contaremos con los testimonios de aquellas personas que han encontrado una oportunidad laboral y un camino de crecimiento. Quiero darle la bienvenida a nuestra primera invitada, Mariana, quien trabaja en Prevel, una compañía cuyo propósito es embellecer vidas. Adelante. Hola a todos, bienvenidos a este evento. Soy Mariana Briggs, auxiliar de Servicios Administrativos. Trabajo en Prevel desde hace 6 años. Mi trabajo usualmente es llevar a los visitantes y organizar documentación en el área de archivo y también apoyo a todo tipo de eventos. En estos días he trabajado desde mi casa y he aprendido muchas cosas nuevas y he estudiado muchas cosas súper buenas, me han puesto muchas tareas. Los invito a que disfruten este espacio y así como en Prevel, vivan la inclusión. Muchas gracias, Mariana, por contarnos un poco de tu historia. Ahora le doy paso a Catalina Martínez, directora ejecutiva de la Fundación ANDI, quien realizará el lanzamiento del documento Más allá de la discapacidad, una oportunidad de inclusión laboral, un paper con el que esperamos aportar al ecosistema de empleo inclusivo y a desmontar los imaginarios que existen alrededor de la inclusión de la población con discapacidad. Adelante, Catalina. Gracias, Jaime, a todos, muy buenos días. Bueno, como decía nuestra antecesora en ese video tan hermoso, la inclusión se vive, se experimenta. Voy a empezar esta presentación el día de hoy con una mención inspiradora, recordando una persona muy especial que fue mi maestra de canto cuando viví unos años en Cartagena. Ella es una mujer que nació con una discapacidad visual su sensibilidad estuvo conectada desde su infancia y así desarrolló su carrera profesional con la música. Una mujer que al terminar sus estudios de colegio se presentó a la Universidad Pedagógica Nacional y no fue admitida para la carrera de música por su condición y se fue hacia el ministro de Educación, que en su momento era Luis Carlos Galán, y una carta de él permitió que fuera admitida. Luego ejerció muchos años, 22 años, en la Escuela de Bellas Artes de Cartagena y formó muchas personas en la música, en el canto, y pues ha generado una incidencia importante para que en la ciudad existan incluso festivales como el que la Fundación Salvi adelanta hoy en día, que es el Festival Internacional de Música de Cartagena. Ella nació sin poder ver, pero eso no la limitó para desarrollar su potencial, para ser una maestra, una mujer inspiradora, que dice una frase que traigo hoy aquí, para ella, ¿no? Las cosas no solo entran por los ojos,
soy de las que piensan que uno tiene ojos en los oídos, ojos en las manos, en el gusto, en el tacto. Yo no creo que Dios le haya puesto los sentidos a uno en vano. Hay que aprender a usarlos de lleno. Eso decía ella en una entrevista en el año 2013 en el Universal. Y quise traer este referente porque siempre me causó mucha admiración, motivación e inspiración. Y como ella hay, como vamos a ver ahora en las cifras de personas con discapacidad, muchísimas personas esperando una oportunidad para brillar, para servir, para entregar y para crecer y desarrollarse. Nosotros en este trabajo que hemos adelantado en alianza con el Centro de Estudios Sociales y Laborales de la ANDI, la Fundación Corona, el programa Pacto de Productividad y la Fundación Besbares, buscamos ofrecer a las empresas elementos que les permitan ser más incluyentes y en específico para que se abran espacios hacia la inclusión de personas con discapacidad. En nuestro país, bueno, y en el mundo en general, la inclusión de esta población ha estado rodeada de muchas, digamos, prevenciones, imaginarios, mitos, desconocimientos, y es real su situación de vulnerabilidad que no está dada por su condición en sí, sino por las barreras que afuera existen, digamos, hacia ellos, ¿no? Nosotros con este documento que hemos desarrollado, realmente creemos que estamos apostando a contribuir con derribar esos imaginarios, con aportar conocimiento y también contar las buenas prácticas de aquellas empresas que han apostado a la inclusión de esta población. Vamos a hablar un poco entonces de cómo es el contexto y las cifras pues, que dan una idea cuantitativa y cualitativa también, porque vamos a hablar un poco de las barreras que se ven en estas cifras. En Colombia existen un porcentaje del total de los colombianos censados que asciende al 7.1% del total de esa población, y ese 7.1% de personas tienen algún tipo de discapacidad. Y de ese 7.1% de personas con algún tipo de discapacidad, el 57% está en edad de trabajar. Encontramos que hay diferentes, digamos, tipos de discapacidad que se agrupan en, digamos, aspectos de índole física, mental o cognitiva, visual o auditiva. Un 34.1% de la población colombiana que tiene alguna discapacidad, pues tiene discapacidad de tipo físico. Un 26.7% una discapacidad mental o cognitiva. Un 12.7% tiene una discapacidad visual y un 5.3% auditiva. Recordemos que las personas que están en esta o que tienen esta condición no han necesariamente nacido con ella, sino que a lo largo de la vida pueden haber tenido alguna situación que haya generado esta condición. En términos, adelante, de esta caracterización que se encuentra en estudios adelantados por el CESLA, por la Fundación Corona, por Pacto por la Productividad, hemos identificado igualmente datos muy importantes que pues vemos relevantes dentro de este contexto introductorio al documento que hemos desarrollado. Encontramos, por ejemplo, elementos tales como que el 60% de las personas con discapacidad no necesitan ayuda específica de alguien para realizar sus actividades diarias, que el 26% es la tasa de desempleo de las personas con discapacidad, y es posible que esta cifra haya aumentado en el marco de la pandemia. Encontramos que solo 1 de cada 100 personas con discapacidad formadas por el SENA entran en el mercado laboral. Solo 5 de cada 100 personas con discapacidad tiene algún nivel de educación superior en cuanto a formación técnica, tecnóloga o universitaria. El 40% de la población con discapacidad entre 5 a 24 años no está estudiando. Esta es una cifra muy alta. El 80% de las personas con discapacidad viven en estratos 1 y 2, es decir, que aparte de las barreras externas y las vulnerabilidades
generadas hacia su condición, pues estas características socioeconómicas de las personas en estratos 1 y 2 que están asociados a básicamente pues unos niveles de ingresos limitados, insuficientes, y otro tipo de necesidades insatisfechas, pues acrecientan sus vulnerabilidades. El 64.31% de las personas con discapacidad no tienen ningún ingreso. Y aquí es importante en la diapositiva siguiente que tengamos una referencia a, de ese 64% que no tienen ingresos, el 20% que sí lo tiene, que es la cifra siguiente más alta, pues básicamente tiene un ingreso menor a 500.000 pesos mensuales. En esta diapositiva encontramos una aproximación a esa dimensión de ingreso de la población con discapacidad, y evidentemente el porcentaje de población con discapacidad sin ingresos es abrumador. La cifra siguiente, que es aquella población que es más significativa en cuanto a cantidad de personas, el 20.7 por ser 0.07%, pues solo tiene un acceso a ingresos menores de 500.000 pesos. De ahí en adelante, pues las cifras son muy reducidas, un 3.71% tiene ingresos superiores a los 500.000 pesos, y de allí, pues como ustedes ven, son cifras de menos del 1% asociados a rangos de ingreso entre 1 y 3 millones de pesos. Adelante. A nivel de inclusión laboral, básicamente en cuanto a lo que son empresas afiliadas a la ANDI, que si bien son casi 1.300 empresas en el país, de tamaño grande, mediano y emprendedores de ANDI del futuro, pues aquí hay una información gremial, pues en la que hemos evidenciado que si bien entre el 2018 y el 2019 hubo un incremento de inclusión laboral de personas con discapacidad en las empresas afiliadas, siguen siendo muy bajos los porcentajes de participación de estas personas a nivel de inclusión laboral, como vemos en esta diapositiva. Nosotros, en este documento que les estamos presentando hoy, hacemos un llamado especial a toda la sociedad, a la empresa privada, a las universidades, al sector público, a diversos actores, considerando que es muy importante abrir nuestra, digamos, capacidad y empatía para con las personas que tienen alguna discapacidad. Como país sabemos que no hay forma de aplazar más el trabajo que debemos articular para garantizar que estas personas puedan desarrollar su potencial. Las personas con discapacidad son tan capaces como cada uno de nosotros, y debemos contribuir para que superemos el desconocimiento y para que esos imaginarios se puedan desdibujar y construir unos nuevos en favor de la inclusión. Muchos de nosotros seguramente nos hemos encontrado y hemos intercambiado en diferentes ámbitos con personas que enfrentan algún tipo de discapacidad. Recuerdo que cuando yo estaba en el colegio tuve una compañera maravillosa. Ella tenía una discapacidad auditiva y pues no tuvo ningún impedimento para hacer sus estudios, para graduarse, para ir a la universidad. Igualmente en el colegio de mi hija siempre hubo la posibilidad de que las familias que quisieran matricular a sus hijos y que ellos tuvieran alguna situación asociada a alguna discapacidad cognitiva podrían ser aceptados a formarse con unos planes de estudio diferenciales. Hemos ido muchos de nosotros a lugares de comida donde nos atienden y no solo en caja, sino en el servicio del espacio, personas con discapacidad, que algunas de las organizaciones que nos acompañan hoy promueven ese tipo de dinámicas. Entonces, nosotros sabemos y estamos convencidos de que esto es posible y por eso lo hacemos visible. Vamos a entrar a conversar ahora un poco sobre lo que hemos encontrado en el marco del documento. No sin antes mencionar algo importante, y es que nosotros nos hemos referido en el marco de este trabajo a, obviamente, pues las referencias internacionales que en Colombia hemos estado sí atendiendo o acogiendo, como lo es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que pues se aprobó en el año 2006, hacia diciembre de ese año, se suscribió en el año 2007 y bueno, Colombia la ha ratificado en el año 2009.
y a su vez, junto con los impulsos de otros organismos como la OEA, el Banco Mundial, pues se han venido desarrollando apuestas importantes para mitigar barreras que permitan hacer o propiciar la inclusión y generar más equidad. Nosotros hemos, como mencioné, desarrollado este trabajo en alianza con el Centro de Estudios Sociales y Laborales de la ANDI, con Pacto por Productividad, Fundación Corona, Fundación Besbaris, la Fundación ANDI y la ANDI. Nosotros estamos enfocándonos en este documento en una primera parte en visibilizar, como vemos acá, adelante Jaime, lo que son los mitos y realidades de la contratación de las personas con discapacidad. Encontramos, en primera instancia, como un mito que se piensa que solo pueden trabajar las personas con algunas categorías de discapacidad. Y en realidad, las personas con discapacidad se pueden desempeñar en diferentes cargos de acuerdo con su formación, con sus competencias. Y a su vez, esta formación y competencia se pueden desarrollar y potenciar. Lo importante es la motivación y la disposición de la persona. Otro mito que encontramos, las empresas y otros actores, ¿no? Las personas con discapacidad deben trabajar en fundaciones o ONG, en espacios protegidos. Realmente, todas las empresas están en condición de vincular personas con discapacidad en sus diferentes procesos. Las personas tienen la capacidad de elegir libremente un trabajo en un mercado y entorno laboral abierto, inclusivo y accesible. El vínculo laboral debe darse entre la persona con discapacidad y la empresa sin ningún tipo de intermediario y bajo condiciones que contemple el Código de Trabajo colombiano. Y para esto, pues, hay desarrollos que permiten, pues, adelantar esos aspectos contractuales bajo la norma establecida. Encontramos otro tipo de mitos. Por ejemplo, todas las personas con discapacidad sirven para X o Y trabajo, se delimitan o se circunscriben a una sola oportunidad laboral, o se puede decir que un trabajo específico no puede ser desempeñado por una persona con discapacidad. Encontramos que no hay cargos específicos para las personas con categorías de discapacidad específica, que las personas se pueden desempeñar y se deben desempeñar en cargos de acuerdo con su formación, competencias e intereses. Todo cargo es susceptible de ser ocupado por alguna persona con discapacidad, siempre y cuando ésta tenga el perfil adecuado y se le garanticen los ajustes razonables para equiparar las condiciones, es decir, que esto, como vamos a ver ahora, nos lleva a unos desafíos para adaptarnos, para establecer nuevas dinámicas que permitan y propicien la inclusión. A nivel de ajustes razonables para que las personas con discapacidad puedan ocupar un cargo, no todos implican que se hagan intervenciones a nivel de espacios físicos o que se requieran grandes inversiones por parte de las empresas que les generen o les representen unos costos significativos, sino que, por ejemplo, hay simplemente ajustes a nivel de procesos y procedimientos, desde la selección del personal hasta la ruta de ejecución de una tarea que puede ser adoptada y ejercida por una persona con discapacidad. Las personas con discapacidad, como otro mito que encontramos, es que solicitan muchos permisos para citas médicas. Y la evidencia dentro de los casos que hemos, digamos, documentado y que queremos visibilizar como referente para el aprendizaje, en el caso de estas poblaciones, realmente no solicitan más permisos que otros trabajadores. Las personas con discapacidad no están enfermas todo el tiempo, no requieren visitar al médico todo el tiempo. Y justamente la discapacidad nada tiene que ver con el ausentismo ni es una enfermedad. Eso vamos a verlo como una de las conclusiones más importantes. Al contrario, esta población demuestra un altísimo compromiso y sentido de pertenencia con una organización que le da la oportunidad de trabajar. ¿Cómo desarrollar un proceso de inclusión de personas con discapacidad? Aquí encontramos una ruta de contratación en donde referimos 8 pasos, ¿no? Y los describimos en el documento ampliamente. Yo solamente voy a hacer mención aquí. El primero, claramente, es una decisión de generar una oportunidad. Es un proceso de cambio de mentalidad y ese momento de decisión es importante asumirlo, como nosotros decimos, no en razones filantrópicas, sino en un convencimiento de que esta población y que estas personas aportarán a la organización un valor fundamental
que ahora vamos a ver también en esos beneficios que hemos documentado, y que esta motivación está justamente por esos aportes que estas personas traen a la diversidad, a la productividad, a la motivación, a la fidelización de los demás empleados, y pues al desempeño general de la organización. Es necesario cambiar los imaginarios respecto a las personas con discapacidad y entender que ellas tienen las mismas capacidades que los demás. Lo que pasa es que sus formas de hacer las tareas son diferentes y se pueden alcanzar los mismos resultados haciéndolo de manera diferente. El segundo punto de esta ruta es el desarrollo de una política de inclusión. Esto es fundamental en el proceso de inclusión, toda vez que la compañía debe concretamente hacer explícita su decisión, habilitando una declaración a partir de una política organizacional que sea sólida desde lo jurídico y desde la gestión organizacional, y que a su vez pueda ser divulgada y socializada entre los colaboradores para apropiar esto como proceso de su cultura organizacional y su gestión. Un tercer paso dentro de esta ruta tiene que ver con el análisis de cargos, y es luego de tomada la decisión de propiciar la inclusión de personas con discapacidad, declarar internamente mediante una política esa voluntad y esa decisión, pues hay que proceder a la revisión, por supuesto, de cuáles son los cargos en los cuales se pueden generar estas oportunidades de inclusión dentro de las necesidades de la compañía, porque igualmente no se trata de crear un puesto de trabajo específico para una persona con discapacidad, sino que dentro de su dinámica cotidiana y dentro de su proceso productivo, la empresa pueda ubicar en las vacantes disponibles a aquellas personas que requieren, y que pues debería entonces mirar cómo adaptar desde la definición del perfil del cargo, la definición de las competencias, aptitudes, habilidades, que permitan que personas con discapacidad puedan ser contempladas en un proceso de selección, al establecer en ese perfil y en esas características del mismo, pues las oportunidades para que ellas puedan aplicar y hacer parte de los procesos de selección. El diagnóstico inicial de la empresa es el cuarto paso dentro de esta ruta, y consiste en una descripción detallada de la empresa en la cual se identifican barreras y facilitadores, es decir, reconocer en qué necesitamos mejorar y quiénes dentro de la empresa son nuestros líderes de todo este proceso de transformación, de manera que se pueda trabajar en una preparación de la empresa para recibir a las personas con discapacidad y hacer los ajustes necesarios para facilitar su ingreso. De acuerdo a esto, es necesario inspeccionar, obviamente, la infraestructura física y tecnológica para conocer su estado actual y realizar ajustes respecto al tipo de personal con discapacidad que se vaya a contratar. Para hacer el proceso de inclusión efectivo, no necesariamente, como mencionábamos ahora en los mitos y realidades, debe hacerse una gran inversión para poder vincular a personas con discapacidad en alguna reforma física o en una dotación tecnológica. Eso todo parte del diagnóstico que se realiza y de la ruta de implementación del plan para poder hacer efectivamente posible esta inclusión. El siguiente punto de la ruta es contar con un plan de sensibilización empresarial. Es importante que el área de gestión humana lidere el proceso y esté involucrada desde el inicio, de manera evidente, es así, en toda esta dinámica, porque esta área es la que define el plan de capacitación para los colaboradores, que incluyen desde el nivel directivo, el nivel intermedio y el equipo de trabajo en general, que además, pues en cualquiera de esos niveles pueden ser los compañeros de trabajo de la persona con discapacidad que va a ser incluida, dependiendo del área donde quede asignada. Este plan de sensibilización busca aclarar y derrumbar esos mitos, prejuicios, reducir esa percepción de temor a lo desconocido, a no saber cómo interactuar con una persona que tiene alguna discapacidad o una condición especial, y poder entonces facilitar una inclusión efectiva y un aprendizaje que pues le genere a todos un resultado positivo. El sexto punto relacionado con esta ruta tiene que ver con los procesos de selección, y es cuando los servicios de intermediación laboral o las empresas realizan un buen perfilamiento de las personas y conocen bien los perfiles dentro de sus bases de datos. Es importante definir las pruebas que van a aplicar, porque no es lo mismo, pues de acuerdo a las características y los tipos de discapacidad que presenten las personas, pues el tipo de pruebas que se aplican, a su vez las competencias definidas en los perfiles, etcétera. La empresa debe, obviamente, hacer ajustes razonables
para que el proceso de selección sea incluyente. Esto es una ruta que tiene muchos matices en donde debe cuidarse que esas barreras preexistentes realmente sean derribadas y habilitadas las condiciones para que pues, se den las oportunidades de manera equitativa para todos. Por último, en este punto de selección de personal es preciso establecer que capacitar a las áreas de gestión humana y de selección para revisar y analizar los procesos de vinculación de las personas es fundamental para que estas prácticas de inclusión se adopten, digamos, y se afiancen al interior de la organización. El séptimo paso es cuando ya se va a vincular a una persona que ha sido seleccionada. En este momento, pues, se deben ajustar también en el proceso de contratación y vinculación los aspectos de tipo legal, jurídico, para que la contratación pues, cumpla con todas las condiciones de ley. El proceso de inducción e inicio de las labores de la persona que se incluye, que se vincula, pues permitan que esta persona se adapte y pueda permanecer en el cargo en el largo plazo. La empresa debe establecer si pues este proceso de vinculación y de acompañamiento lo realiza directamente o busca algún aliado con quien pueda implementar. Por último, es fundamental también considerar que un proceso de inclusión de personas con discapacidad requiere seguimiento a la persona y a la empresa. Toda vez que cuando una persona es incluida, ya se contrata, inicia sus labores, el área de gestión humana, junto con el jefe inmediato de esta persona, deben estar monitoreando, indagando, evaluando su desempeño, haciendo retroalimentación, apoyando su adaptación a la organización. Y a su vez, pues contar con otros actores que acompañen y puedan orientar y fortalecer mediante retroalimentación esos aspectos que han resultado difíciles de aplicar, de adaptar, y se recomienda que haya durante 6 meses un seguimiento permanente, de manera que pues, el resultado de esta vinculación sea la sostenibilidad y la permanencia. Vamos a pasar ahora, muy brevemente, a mencionar, no voy a hablar de los casos, simplemente a mencionar que en el documento van a encontrar casos exitosos de las empresas que ustedes pues, ven aquí en la diapositiva. No las voy a mencionar a todas, ustedes las pueden leer. La Fundación ANDI, en el marco de este ejercicio, junto con Best Buddies y Pacto por la Productividad, realizó la selección de estas empresas bajo unos criterios de que las experiencias de inclusión de personas con discapacidad que ellos tienen cumplen con un principio de sostenibilidad, de pertinencia, de resultados positivos en la inclusión y de replicabilidad. Vamos a hablar entonces en las siguientes diapositivas que nos quedan en esta presentación sobre los beneficios y sobre las barreras dentro de lo que es estas experiencias que hemos documentado como casos exitosos. Encontramos entonces como beneficios altos indicadores de productividad por parte de las labores que desempeñan las personas que han sido incluidas. Hay disminución del ausentismo laboral, tasas de rotación menores y menor accidentalidad. El clima laboral mejora. Las empresas también acceden a beneficios tributarios dentro de incentivos generados para propiciar inclusión de personas con discapacidad, y a su vez la reputación de las empresas pues tiene un impacto positivo respecto a, digamos, la sensibilidad generada hacia la oportunidad de inclusión que se propicia. Vamos a hablar de las barreras, que creemos es el aspecto donde queremos también llamar la atención. Las brechas educativas, específicamente allí la población con discapacidad, cuenta con niveles educativos más bajos que el resto de la población y por ende pues la asignan a cargos muy operativos. Por lo tanto, las barreras educativas son las más comunes que las empresas encuentran cuando toman una decisión de incluir personas con discapacidad en sus equipos de trabajo. Y pues aquí tenemos un desafío importante para elevar el nivel de cualificación y de competencias y habilidades. La cultura de imaginarios. Bien, en la mente de las personas es donde está la principal restricción respecto a lo que el otro es capaz porque suponemos que no puede hacer algo. Y realmente esto en el sentido organizacional es uno de los aspectos que más debe trabajarse
Y para eso, pues, la transformación de imaginarios y la forma de entender la discapacidad es un gran desafío que debe abordarse de manera consistente para eliminar esa barrera y poder recibir esos beneficios de los que hemos hablado que trae para las empresas el propiciar esta inclusión. El desarrollo de habilidades blandas, igualmente, porque las personas con discapacidad, según lo hemos identificado, pues tienen problemas en el comienzo digamos, en el comienzo de sus nuevos empleos para adaptarse, ¿no? El ambiente laboral, claramente por lo que hemos visto a lo largo de esta conversación, que encontramos en los estudios que ya han realizado nuestros aliados, en la caracterización que hicimos de los estudios de caso, básicamente, pues, ahí hay un proceso, ¿no? En donde hay que ayudar muchísimo para que su adaptación en el ambiente laboral, desde lo que ellos sienten, cómo se sienten, pues pueda ser positiva, ¿no? Entonces, es necesario que ellas puedan afianzar su confianza, que puedan ir desarrollando desde sus habilidades blandas esas capacidades de interacción y de relacionamiento para sentirse más cómodas, más confiadas, más seguras. Una barrera también que hemos identificado es el cambio en los procesos de gestión humana. Entonces, es importante que estos puedan flexibilizarse y adaptarse para implementar esa política de inclusión de la que hablamos antes dentro de la ruta sugerida. Y básicamente, pues, hay que trabajar en la dimensión de selección, contratación, capacitación y desvinculación, obviamente, porque también estos procesos suceden. Y por último, los temores ante asuntos legales. Hay asuntos legales en cuanto a la estabilidad laboral reforzada y debilidad manifiesta, que obviamente han sido una de las razones que muchas empresas han expresado para no propiciar este tipo de oportunidades laborales para personas con discapacidad. Y pues se genera un desincentivo para contratar. Creemos desde lo que hemos leído que hay muchas interpretaciones alrededor de estos conceptos y que por tanto las empresas que tienen una política realmente formal, estructurada, aplicada, han vinculado a trabajadores con discapacidad y demuestran pues que esa estabilidad reforzada es un mito, que si bien al principio pues fue una de las razones por las que no necesariamente lo hicieron antes, pues han podido sacar adelante procesos de vinculación y desvinculación sin que se presenten problemas especiales al respecto. Y obviamente entonces, pues con esta relación de elementos asociados a beneficios y barreras, creemos que también el documento aporta muy buenos elementos para dar razones positivas hacia la oportunidad que tenemos de ser más incluyentes con esta población. Por último, y ya para terminar, queremos acercarles algunas conclusiones que consideramos en el documento relevantes a partir de pues, la información consolidada, analizada. La primera, básicamente, es que la discapacidad no es una enfermedad, no debe ser vista como tal, en términos de que básicamente las personas con discapacidad puede que tengan restricciones, algunos manejos especiales por su condición, pero eso no las hace personas enfermas e inhabilitadas para desarrollar un trabajo. En ese sentido, pues una persona con discapacidad puede tener en promedio las mismas condiciones, como ya lo vimos anteriormente también, de consultas médicas que una persona que no tiene discapacidad. La discapacidad es una vulnerabilidad socioeconómica, es otra conclusión importante. Las cifras nos muestran que las condiciones de calidad de vida y las barreras de la población con discapacidad son muy, muy impactantes. Lo vimos en las cifras que mostramos al principio. La discapacidad en sí es el menor de los impedimentos que tienen ellos para ser incluidos. Realmente esa vulnerabilidad, como lo decíamos, es producto de la falta de educación, de la falta de oportunidades laborales para ellos y de ingresos, y obviamente por la discriminación generada desde la sociedad hacia una condición que ellos tienen. La inclusión laboral de personas con discapacidad es mínima, lo pudimos ver en las cifras iniciales. Solo 2 de cada 1000 trabajadores en las empresas ANDI tienen una discapacidad. Solo 1 de cada 100 empresas formadas por el SENA se colocan en el mercado laboral, también lo mencionamos. El 71% de las casi 170.000 personas con discapacidad que trabajan no tienen un contrato de trabajo y el 13% no sabe si lo tiene.
Aquí encontramos entonces que obviamente las condiciones son muy precarias, que tenemos grandes desafíos para mejorar estas situaciones y para realmente contribuir a que se superen estas vulnerabilidades que nosotros generamos como sociedad hacia estas personas, que tienen un gran potencial y aportan de manera increíble en el beneficio de la clima laboral, como ya lo dijimos, en la productividad, en la fidelización, en la reputación y obviamente pues en el desarrollo humano de los equipos de trabajo. Otro elemento de conclusión es importante, el desconocimiento prima en las empresas y es la principal razón de la baja inclusión. Esta es una de las motivaciones que ha, digamos, estado en el eje de nuestro interés para proponer este documento. El 58% de las empresas afirman ser indiferentes ante la contratación de personas con discapacidad. Bien, vale aclarar, no indiferentes ante la problemática, pero sí ante la contratación. No lo ven relevante, no conocen el problema y creemos que allí hay una oportunidad. El 61% de las empresas no tienen política de inclusión, no solamente hacia personas con discapacidad, sino en general política de inclusión. La razón por la que la gran mayoría de las empresas no han comenzado a incluir personas con discapacidad es su desconocimiento, no su falta de interés ni su intención. La discapacidad todavía se asocia con dependencia, tratos diferenciados, enfermedad, como lo hablábamos, y pues esta falsa premisa hace que no se muevan, digamos, hacia unas dinámicas que permitan eliminar esas barreras y habilitar la inclusión. La inclusión laboral de personas con discapacidad requiere acciones concretas, tangibles. Y esto básicamente, como pudimos evidenciar, las empresas deben realizar ajustes que les permitan incluir de manera exitosa a las personas. Por eso ofrecemos en el documento esta ruta de 8 pasos. Por eso también ofrecemos la documentación de experiencias exitosas que, como dijimos, bajo los criterios de que son experiencias sostenibles, pertinentes, con replicabilidad y con resultados positivos, pues nos permiten demostrar que es posible hacerlo. Y por lo tanto, dentro de los aspectos que las empresas deben tener en cuenta para ser más inclusivas hacia las personas con discapacidad está el adoptar un enfoque por competencias en sus procesos de recursos humanos, realizar ajustes en sus procesos de selección y contratación, como lo dijimos, para eliminar esos sesgos inconscientes y conscientes. Igualmente, los procesos de inclusión deben ser garantizados mediante una política que la empresa tenga como marco general. Con esto termino y pues damos paso al panel. Jaime, adelante. A ustedes gracias por su atención. Gracias, Catalina, por tu intervención y por contarnos como esta historia personal que también de alguna manera nutre esta conversación. En las memorias de este evento les haremos llegar el enlace para que puedan acceder al documento, ya aquí en el chat lo estamos compartiendo junto con la presentación. Y seguimos con los testimonios porque la inclusión tiene historias reales de personas a las cuales una oportunidad les ha cambiado la vida. Quiero darle la bienvenida ahora a Brandon Velandia, quien trabaja en el área contable de la firma Pose Herrera Ruiz y ha sido apoyado por Best Buddies Colombia. Adelante. Hola a todos, mi nombre es Brandon Jesse Velandia Caro, tengo 27 años, hago parte del programa de oportunidad laboral gracias a la alianza de Best Buddies Colombia con la empresa Pose Herrera Ruiz, que es una firma de abogados. Ya llevo 5 años trabajando en la empresa. Gracias a esa gran empresa he logrado muchos proyectos de mi vida. Uno de esos era poder viajar y ya lo he hecho. Y también otro es estudiar. Estoy estudiando virtualmente contaduría pública. Voy con los proyectos de mi vida. Uno de esos era poder viajar y ya lo he hecho. Y también otro es
es estudiar. Estoy estudiando virtualmente Contaduría Pública. Voy en sexto semestre de Contaduría Pública. Empecé en el área de archivo y mensajería interna y ahorita ya hago parte del equipo de contabilidad. Estoy muy contento y muy feliz porque somos indiferentes a la diferencia. Muchas gracias, Brandon, por contarnos tu historia. Estamos seguros que es una fuente de inspiración para todos los asistentes de este espacio. Ahora, para conocer diferentes perspectivas sobre la inclusión laboral de las personas con discapacidad y cómo entender esta apuesta en el momento actual, le doy paso a Enan Arrieta, que nos acompañará como moderador en el siguiente panel, donde veremos cuáles son las oportunidades y retos de incluir laboralmente a la población con discapacidad. Enan Arrieta es abogado, especialista en Derecho Procesal y doctor summa cum laude en Filosofía por la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín, con estancia de investigación postdoctoral en Filosofía de Derecho y Derechos Humanos en la Universidad de Sevilla, en donde ha sido también profesor visitante. Actualmente se desempeña como director del Centro de Estudios Sociales y Laborales de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, y es profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, en donde coordina el área de fundamentación e investigación. Adelante, Enan. Jaime, buenos días. Un saludo también para todas las personas que están conectadas en este webinar ANDI, tratando un tema tan importante en nuestro contexto cotidiano. Hoy tenemos un panel de lujo, y es un panel de lujo por dos razones. Primero, porque tenemos personas con una amplia experiencia y conocimiento en estos temas. Y segundo, porque involucra a instituciones que son, sin lugar a dudas, referentes en el ecosistema de empleo inclusivo. Hoy nos acompaña, por una parte, Paola Hernández. Paola es la jefa de responsabilidad social de Sodimac Home Center. Es profesional en gobierno y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia, con un máster en dirección de comunicación corporativa de la Universidad de Barcelona, y tiene más de 13 años de experiencia en asuntos vinculados con el empleo inclusivo. También nos acompaña por parte del sector público y del gobierno el doctor Campo Elías Vaquero, quien hace parte de la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio de Trabajo. El doctor Campo Elías es profesional de la Dirección de Derechos Fundamentales, economista, y tiene más de una década de experiencia en asuntos vinculados con derechos fundamentales de las personas en condición de discapacidad. Igualmente nos acompaña Alejandra León. Alejandra es la directora del Programa Empresarial de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad del Pacto de Productividad. Alejandra es magíster en Gerencia para el Desarrollo de la Universidad Externado de Colombia. Tiene múltiples especializaciones en asuntos vinculados con derechos humanos y posee una amplia experiencia en organizaciones públicas y privadas vinculadas con el empleo inclusivo de personas con discapacidad. Y también nos acompaña Alejandra Arenas. Alejandra Arenas es la directora ejecutiva de Best Buddies. Es abogada de la Universidad Sergio Arboleda con especialización en Derecho Comercial y Financiero, y desde hace 7 años asumió el reto de la dirección ejecutiva de Best Buddies, que es también una institución referente en estas materias. A todos los panelistas, muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir sus experiencias. Quisiera comenzar con una pregunta inicial para todos y para que nos ayuden a una aproximación en este sentido. Y es que hoy por hoy estamos atravesando una crisis inédita en la historia reciente del país. Es una crisis que ha afectado en millones de empleos y la condición laboral de muchas personas, y parece que en la coyuntura habría otras razones urgentes que atender: empleo juvenil, empleo femenino.
y sin embargo es necesario apostar justo en este momento de coyuntura por el empleo inclusivo de personas con discapacidad. Me gustaría preguntarles cómo ven el empleo inclusivo en este momento de coyuntura, donde quizás parezca no ser tan relevante, pero que sin lugar a dudas sí lo es. Adelante. ¿Quién desea participar? Bueno, me lanzo a responder. Muy buenos días para todos, muchas gracias por acompañarnos. En realidad este es un tema que cobra importancia en este momento por todos los estigmas y las discriminaciones que han tenido las personas con discapacidad históricamente. Y más en este momento de pandemia, fueron las primeras en salir de las empresas y son las últimas que se consideran para ser contratadas. Considero que lo más importante, o por qué es importante en este momento hablar de empleo inclusivo, es porque las personas con discapacidad son ciudadanos colombianos, ciudadanos como nosotros, que tienen sueños, que tienen proyectos de vida, que tienen familias por sacar adelante, pero en especial porque son fuerza laboral productiva para nuestro país y porque definitivamente tenemos que hacer un país más equitativo y lo podemos hacer conociendo a las personas con discapacidad y dándonos la oportunidad de aprender de ellas. Muchas gracias, Alejandra, Leo. De pronto desde Best Buddies, Alejandra Arenas, tienen una aproximación a por qué en este momento de coyuntura es necesaria una apuesta por el empleo inclusivo. Bueno, muy buenos días. Agradezco la invitación que le hacen a Best Buddies Colombia para ser parte de este webinar tan importante que genera también reflexión y un llamado a toda la comunidad y a los empresarios a sumarse a estos esfuerzos. Agradezco también a mis compañeros de panel y pues muy orgullosa de que empresas aliadas estén también en este panel, mi compañía de Paola que representa Home Center. Bueno, ¿por qué es importante hablar en este momento de inclusión, sobre todo para la población con discapacidad? Porque es que el derecho a trabajar es un derecho que tenemos todos, es un derecho consagrado incluso en la Constitución y la discapacidad no debe ser una barrera. Ya en varias oportunidades durante este conversatorio lo dijo Catalina muy claro y es la discapacidad no es sinónimo de enfermedad. Y hace unos años, Best Buddies pues viene hablando de inclusión desde hace 17 años, 18 años ya vamos a cumplir este año. Y en ese momento, en el año 2005, cuando empezaron los primeros amigos del alma a trabajar en Alcosto, se creía que la discapacidad era lo mismo que una enfermedad. ¿Y quién quiere contratar a un enfermo? Pues realmente era, digamos, un concepto errado, equivocado, ya evolucionado. Ya hoy en día hay mucha más conciencia, la discapacidad, digamos, es una condición que no se quita, es una condición con la que vive la persona y es la sociedad la que está llamada a acomodarse en diferentes espacios, entre esos los espacios laborales, para que ellos tengan cabida, para que ellos desde los ajustes razonables logren desarrollarse y ser independientes económicamente. Pero ¿por qué es mucho más relevante en este momento? Ya lo dijo varias veces el anterior Procurador General de la Nación y lo han dicho diferentes medios en el país y entidades gubernamentales que regulan el tema de inclusión. La discapacidad y la pobreza van de la mano. Y si la discapacidad y la pobreza van de la mano y si la pandemia genera más pobreza, pues vamos a tener más personas con discapacidad. El Banco Mundial también lo ha dicho en diferentes documentos. Colombia pierde entre el 5% y el 7% de su Producto Interno Bruto por no darle empleo a personas con discapacidad. Así que sí, todos estamos trabajando, así que sí, todas las personas con discapacidad logran ser incluidos y generar una dinámica de producción, pues es el país el que va a ganar, es el país el que va a avanzar. El censo 2018, y ya también lo decía Catalina, calcula que más o menos 3,5 millones de personas en Colombia tienen algún tipo de discapacidad. Y me sorprendió la cifra. Catalina hablaba del 57% de ellas están en edad de trabajar. Eso nos da más o menos 1,900,000 personas. Si todas logramos que logren un empleo inclusivo y si casi todas pertenecen en un porcentaje mayoritario, cerca del 80% pertenecen a estratos 1, 2 y 3,
pues son personas que van a salir de la pobreza en algún momento, van a cambiar su estrato socioeconómico y van a poder tener sus necesidades básicas insatisfechas. Y quiero cerrar mi punto con un testimonio. En pandemia, de los muchachos que trabajan en los programas, nosotros le hemos llamado a los buddies en Colombia amigos del alma, de los amigos del alma que trabajan, y este es un testimonio de Home Center. Un amigo del alma era el único ingreso fijo formal de su familia, como nos pasa en muchos casos. Y su familia contrajo COVID, que vivían en la informalidad. ¿Qué sucedió? Se tuvieron que aislar. Esos papás que salían a buscar el sustento a través de la informalidad, pues no estaban generando el ingreso. El único ingreso con el que se pudieron mantener a salvo y con el que pudieron alimentarse fue con el ingreso del amigo del alma que trabaja en Home Center. Y esa es una clara muestra de por qué sí vale la pena apostarle a la inclusión y por qué es relevante todavía más en este momento darle empleo a las personas con discapacidad. Gracias, Alejandra. Paola, desde la experiencia de Home Center en el marco de la pandemia, ¿cómo ha sido la interacción con los trabajadores que se encuentran en condición de discapacidad? Bueno, mil gracias y un saludo para todos los asistentes, para todas las personas que nos acompañan también en el panel. Para nosotros, digamos que pues, fue realmente un hito. Nosotros, digamos que la primera reacción que tuvimos fue protegerlos. Y pues digamos que fue una de las primeras poblaciones que mandamos a casa para que siguieran, digamos, trabajando, pero desde casa, y más que trabajar era mirar cómo podíamos seguir fortaleciendo con el apoyo de entidades aliadas como Fundación Best Buddies, fortaleciendo sus capacidades ofimáticas, cómo les dábamos a ellos herramientas para que no se, digamos, no fueran, digamos, a tener ese contacto y esa exposición, porque sabíamos como pues todo el mundo que no estaban preparados y pues que necesitaban empezar, digamos, a adquirir esas herramientas, esos temas de protección y autocuidado. Entonces, la primera, digamos, que decisión que tomamos, como les comentaba, fue enviarlos a sus casas, les otorgamos a ellos un dispositivo móvil porque como Alejandra lo comentaba y como también lo comentaba Catalina en su intervención, pues la mayoría de la población que nosotros teníamos vinculada en nuestro programa es estrato socioeconómico 1 y 2, y aunque para muchos de nosotros tener un celular inteligente es algo pues muy natural, muy obvio, pues ellos ni siquiera tenían una forma de comunicación. Entonces les dimos a todos un equipo de celular para que pudieran estar en contacto con nosotros, en contacto con sus jefes. Programamos, digamos, de emergencia un plan súper estructurado en conjunto con la fundación para que ellos recibieran capacitación, primero de utilización de estos equipos y de todos los temas ofimáticos, y también para que ellos empezaran a recibir las capacitaciones de todo lo que tiene que ver con el tema de autocuidado, cómo iba a ser, digamos, ese cuidado de ellos y de sus familias frente a la pandemia. Entonces, en ese plan de acción generamos muchas herramientas de capacitación, mucha metodología apropiada pues a este tipo de discapacidad. Fue maravilloso ver, digamos, como los resultados. Generamos unos planes de acción para ver quiénes podían estar más preparados para regresar al trabajo, para mirar con quienes no lo podían hacer, cuáles eran esas habilidades que teníamos que seguir fortaleciendo, y pues digamos que ese plan de trabajo estructurado, hicimos un plan de retorno gradual. Para nosotros son población muy importante y muy productiva, por lo que queríamos, digamos, que en su momento cuando regresaran tuvieran todas las herramientas para hacerlo, y así fue. Empezamos, digamos, con ese retorno gradual en el mes de julio, y de ahí, digamos, posteriormente se iban incorporando de acuerdo a las calificaciones, a los cursos. Estos cursos fueron con juegos para que ellos lo entendieran. Les enseñamos a cómo ponerse el tapabocas, a utilizar el alcohol, a la importancia del distanciamiento social. Entonces, de esos meses nos tomó ese trabajo, pero digamos que lo más importante que quiero pues digamos que quiero resaltar es, nosotros no suspendimos sus empleos, nosotros no les suspendimos sus sueldos, sino que por el contrario lo que nos preocupamos fue por, digamos, garantizar esa seguridad y esa salud para que ellos pudieran tener un retorno seguro, pero conservando, digamos, que su empleo. Y ahí me uno un poco con la pregunta que tú hacías inicial de por qué es importante vincularlos y por qué es importante ahora en tiempos de pandemia pensar, y creo que
que no hay un mejor momento para hacerlo sino ahora. Es el momento, históricamente ha sido una población que ha tenido más dificultad de entrar al mercado laboral formal, y es el momento de proteger y de, digamos, acompañar a estos 3.5 millones de personas en Colombia a que puedan realmente aportar a esa población económicamente activa y al mercado laboral formal. Gracias, Paola. Campo Elías, desde la perspectiva del Ministerio de Trabajo, se han impartido pues, muchos lineamientos orientados a facilitar o promover la inclusión de estas personas. Hay muchos mitos normativos, hay muchos temores. Desde el Ministerio del Trabajo, dijéramos, se considera que en este momento de coyuntura es un momento hito para apostar por esta inclusión laboral. Sí, muy buenos días. Muchas gracias a la Fundación Andy, a la Fundación Corona, a Best Buys por esta invitación a participar. Evan, sí, este es un momento muy importante para un proceso de empleo inclusivo. Con estas fundaciones, con tanto la Fundación Andy como la Fundación Corona, el programa Pacto de Productividad, desde hace muchos años venimos trabajando precisamente por el empleo inclusivo de personas con discapacidad, pero desde el Ministerio por un verdadero empleo inclusivo, por la no discriminación de la población en general. Un empleo inclusivo no discrimina por género, un empleo inclusivo no discrimina por condición de discapacidad, un empleo inclusivo no discrimina por condición de raza. Un empleo inclusivo vincula a las personas porque tienen sus capacidades y habilidades para desempeñar un cargo. Hace una semana estábamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Semana antes habían dado cifras de tasa de desempleo durante el mes de enero, y como contraprestación muchas de las agencias nos estaban hablando que había más de 140,000 vacantes. Cosa curiosa, la semana pasada, para conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, se hablaba de 9,000 empleos, 9,000 vacantes para mujeres. Eso es discriminatorio porque estábamos hablando que habían 140,000 vacantes. 140,000 vacantes que pueden ser ocupadas por hombres, por mujeres, por personas con discapacidad o sin discapacidad, por personas blancas o negras, ¿sí? 140,000 vacantes que deben ser ocupadas por las personas sin ningún tipo de discriminación que cumplan con los requisitos para el perfil que requiere cada uno de esos 140,000 vacantes. Como nos lo comentaba Catalina en su documento, qué importante modificar los sistemas de gestión de talento humano, que no sean discriminatorios, que sean incluyentes con todos los grupos poblacionales y de manera especial con aquellos grupos poblacionales que históricamente han sido excluidos, como nos lo mostraron de manera efectiva las cifras de la bajísima participación de las personas con discapacidad históricamente, por una serie de mitos y de barreras que se ha tenido en torno a la población, considerándolos que no son capaces, que son enfermos, que se ausentan, mitos que a lo largo del tiempo se han podido demostrar que no son ciertos, que las personas con discapacidad son personas mucho más comprometidas, que cumplen con todas las condiciones de sus puestos de trabajo, que si yo requiero contratar a un contador público, contrataré a un contador público y no a una persona por tener discapacidad, ni por ser hombre o por ser mujer, sino por ser la persona que cumple con el perfil para el cargo. Debemos garantizar, generar empleo inclusivo en ese sentido para mejorar las brechas que existen tanto en temas de equidad de género como con poblaciones vulnerables, como personas con discapacidad, como víctimas, como por personas raizales también, o afros, que también históricamente han tenido bajas participaciones en el mercado de trabajo en Colombia. Muchas gracias. Gracias, Campo Elías. Un poco a manera de balance, lo claro es que la pandemia es un momento importante para reflexionar sobre nuestros mercados laborales
y allí hemos notado unas discriminaciones históricas que justamente debemos atender y corregir en términos no solo coyunturales, sino estructurales, y en línea con lo que todas decían y Campo Elías mencionaban. El punto básico es que las personas con discapacidad son ciudadanas y como cualquier ciudadano tiene derecho a ser tratado en condiciones equitativas e iguales. Quisiera dirigir otra sección de preguntas en torno a las brechas e imaginarios. Aquí hemos hablado mucho de brechas e imaginarios en la contratación de personas con discapacidad y en la necesidad de apostar como país a vencer estas brechas y a desmitificar estos imaginarios o mitos. Además de los imaginarios que ya hemos mencionado, y de los mitos y de las brechas, ustedes en la experiencia de sus instituciones, ¿qué otras brechas y qué otros imaginarios han podido detectar? Si quieres, comencemos, Alejandra León, por la experiencia del Pacto de Productividad. Claro que sí. Realmente las personas con discapacidad enfrentan muchas brechas por el simple hecho de tener una característica diferente, sea que son personas sordas o personas ciegas o personas con discapacidad física. Ya de entrada las vemos como menos, como carentes de. Y pienso que la principal brecha que nosotros tenemos que buscar solucionar es el acceso a los diferentes servicios que las personas con discapacidad tienen derecho, a una formación académica, a una formación para el trabajo, a unos servicios de intermediación laboral que les permitan llegar a un empleo inclusivo, elegido por ellos. Catalina en la introducción hablaba de varios de los mitos que hemos venido documentando a lo largo del trabajo de inclusión laboral con personas con discapacidad en el sector empresarial. Y vemos que definitivamente nos tenemos que enfocar en generar información y capacitación para las empresas. Tenemos estigmas muy marcados de lo que pueden hacer las personas con discapacidad. Hablamos que las personas con discapacidad que son ciegas sirven para, y resulta que las personas podemos trabajar en lo que nos hayamos formado, independientemente del tipo de discapacidad. Quiero hacer énfasis a todos los empresarios que hoy nos acompañan para que conozcan a las personas con discapacidad por sus competencias, por lo que sí pueden hacer, y no por eso que las diferencia en una característica específica de nosotros. Hoy veíamos que una de las principales dudas que tiene el empresariado es si las personas con discapacidad cuando llegan a la empresa tienen fuero por salud. Y yo pienso que llevamos años y años repitiendo, pero es nuestra labor acercarnos al sector empresarial y aclararles. Las personas con discapacidad no tienen fuero de salud. Son trabajadores como todos y llegan al sector empresarial por procesos de políticas de inclusión. Y cuando van a ser despedidos, no son despedidos por su discapacidad. Entonces, ¿cuál fuero de salud? Fuero de salud tiene aquella persona que adquiere una discapacidad o que la discapacidad es la causa del despido. La principal brecha que tienen las personas con discapacidad para llegar al mercado laboral es la falta de información. La invitación a todos para que cada vez más compartamos información y podamos entrar en contacto con todos esos empresarios que se verían beneficiados con la contratación de personas con discapacidad. Gracias, Alejandra León. Alejandra Arenas, desde la apuesta que ha hecho Best Buddies por promover la inclusión, ¿qué brechas y qué imaginarios adicionales a los que ya hemos mencionado han identificado ustedes? Pues yo hablaría de barreras actitudinales. Las barreras actitudinales son incluso las más difíciles de derribar. ¿Y cómo se derriban? Pedagogía y pedagogía y pedagogía. O sea, esto es repetir nuestro discurso, repetir toda la información que incluso acaba de decir Alejandra sobre el tema de fuero, pero además concientizar mucho a la gente sobre el derecho a la inclusión.
porque si bien es cierto que se han generado incentivos tributarios y se han generado procesos de inclusión en algunas de las empresas, pues falta mucho. Y yo creo que finalmente se trata de decisiones conscientes y de lanzarse al agua y de crear realmente procesos inclusivos serios y sólidos dentro de las empresas. Muchas veces pasa que los procesos de inclusión se derivan por una persona que tiene una sensibilidad frente al tema de discapacidad. Una vez esa persona se retira de la empresa o ya no tiene continuidad, a veces de los programas se cierran y se vuelven procesos fallidos. Entonces yo creo que tiene que ser también un tema de conciencia y estructural dentro de la organización. Otra brecha pues son las brechas legales y regulatorias. Aquí no hemos mencionado, pero existen, si bien existen unas leyes que incentivan la contratación de cara al empresariado, existen otras que se han expedido por parte de las entidades del Estado que no están articuladas. Me refiero puntualmente a la ley 361 del 97, establece unos incentivos que tienen que ver con la contratación de personas con discapacidad cuya limitación comprobada esté calificada en el 25%. Pero hace poco se expidió una resolución por parte del Ministerio de Protección Social, la resolución 113, que determina cómo es que se certifica hoy en día la discapacidad. Y esa certificación se está convirtiendo en una barrera de inclusión. Entonces realmente da mucha tristeza que avanzamos 5 pasos y después retrocedemos 3 por cuenta de que las entidades a veces no se articulan frente a lo que tiene que ver con toda la regulación y todo el ecosistema legal que existe que beneficia a los empresarios que quieren incluir a personas con discapacidad. Esas serían las 2 brechas, actitudinales y regulatorias. Gracias, Alejandra. Paola, también en línea con las brechas e imaginarios, hay muchas preguntas en el chat sobre empresas que son nuevas en este tema y que quisieran vincularse. De pronto, si nos cuentas también la experiencia de Home Center, de cómo fue construyendo sus políticas y procedimientos, un poco para que las empresas dejen de tener temores legales, por ejemplo. Mil gracias. Sí, yo creo que lo que mencionas es súper importante. Nosotros ya iniciamos este proceso hace cerca de 14 años, donde incluimos en ese entonces nuestra primera persona en condición de discapacidad cognitiva. Y lo que me atrevería, digamos, a decirles a las empresas, a empresas que están iniciando con este proceso es, digamos, ya me encantó el paso a paso que tiene el documento que saca la Fundación Andy, porque creo que está muy bien estructurado y de hecho responde mucho a la experiencia que tuvo Sodimac en un inicio. Entonces yo creo que el primer paso, y lo decía Alejandra, digamos, ahí entre líneas, un poco Alejandra Arenas, era la convicción. Yo creo que los programas de discapacidad deben nacer por una convicción, porque las empresas somos las únicas plataformas para realmente transformar y dar empleo de calidad a miles de personas, entre las cuales se encuentran personas en condición de discapacidad. Entonces, yo creo que si todas las empresas y las organizaciones tuviéramos la convicción de apostarle por una sociedad donde todos tengamos capacidad, donde todos tengamos cabida sin importar nuestras capacidades, es digamos que el primer punto, es el primer punto para que las empresas digamos que empiecen a tomar decisiones y no decisiones ni desde la filantropía, porque pobrecitos y hay que darles empleo, sino dando digamos, relevancia a cuál es el aporte tan importante que están haciendo las personas en condición de discapacidad a las empresas, dando a entender que este es un primer paso para la construcción de un mejor país y donde el único actor, digamos, responsable, digamos, de garantizar esa inclusión laboral somos las empresas. Entonces yo creo que como un primer paso para estas empresas que están empezando es darse cuenta que esto es un motivo de construcción de un mejor país. Segundo, yo creo que buscaría también un asesoramiento y es parte de esos mitos que existen, tanto en lo legal, en lo regulatorio, como en esas, digamos, cosas que sí pueden o no pueden hacer las personas en discapacidad. Yo creo que yo quería hacer, digamos, alusión a que la primera, digamos, barrera o esa desinformación,
caemos en las empresas en pensar que las personas sí tienen un fuero. Entonces yo creo que es asesorarse muy bien, yo creo que es compartir experiencias con empresas que ya lo hayan hecho y conocer esa experiencia, porque más que contarles, digamos, todos estos años, lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, es todos los aprendizajes que hemos tenido y cuando llegamos a las empresas a contarles, les contamos, digamos, desde nuestra experiencia, cuáles han sido esos aprendizajes para que precisamente ellos no los vayan a cometer. Entonces, ese asesoramiento y muchas veces el temor principal también es no saber cómo hacerlo, no saber cómo contratar, no saber a quién acudir. Entonces, yo ahí, digamos que el consejo y la invitación que hago sí es a que se asesoren de empresas o de organizaciones expertas. Para nosotros, digamos, el acompañamiento en todos estos 14 años ha sido la Fundación Best Buddies y ha sido, digamos, súper clave para, digamos, ayudarnos a eliminar a resolver esos mitos, esos estereotipos y esas limitaciones que seguramente tengamos. Entonces yo creo que eso también, pues les diría desde mi experiencia que es súper importante. También revisar digamos, los cargos que tienen la compañía, que hagan un ejercicio muy juicioso de mirar en qué tipo de cargos pueden recibirlos, cuáles serían esas competencias, cuáles sería también esa proyección en esos cargos que tienen las personas en condición de discapacidad. Y algo muy importante que también está acompañado y es esa sensibilización que uno le puede hacer al equipo, tanto al equipo directivo como al equipo, digamos, ya que al equipo también desde la operación, que es muy, muy importante, porque estas sensibilizaciones digamos, les permitirán a las personas que van a compartir esos espacios con personas en condición de discapacidad, saber cuáles son las herramientas. Nosotros nos hemos encontrado con muchos mitos y con muchas preguntas, digamos, desde el desconocimiento de cómo lo puedo tratar, ¿será que sí le puedo exigir que llegue temprano? ¿Será que sí le puedo pedir que haga sus labores? Y es cuando nosotros les decimos, claro que le puedes exigir, y esas sensibilizaciones sirven para demostrarles que estas personas son completamente productivas, que tienen sus capacidades, que son diferentes a las capacidades que muchas otras personas tenemos dentro de la organización, pero que son igualmente valiosas. Y como les decía en algún momento de la conversación, estos programas tienen que dejarse de ver como un programa netamente desde lo social, desde lo filantrópico, desde que yo estoy haciendo una ayuda y de buen corazón, que también se necesitan, por supuesto, pero lo que necesitamos es empresas con la convicción de que estas personas, y leíamos los beneficios en la presentación, son miles de beneficios y seguramente se nos quedan muchos más, pero es así como las empresas tenemos que verlas. Y digamos que aún hay muchos miedos legales, pero ahí lo que le podemos, digamos, lo que podemos hacer es sentarnos con abogados, con personas expertas. Aquí, pues el pacto tiene mucha experiencia, el ministerio. Yo creo que hay muchas entidades que están preocupados en Colombia desde hace muchos años por, digamos, disminuir estas barreras y esas imaginarios, esos mitos. Entonces, yo creo que trabajar de la mano entre el sector público, el sector privado y ONG es, digamos, parte importante de lo que podemos hacer y pues extiendo la invitación a aquellas empresas que de pronto ahorita están pensando en hacer algún programa de diversidad o de inclusión, a que, digamos, conozcan nuestra experiencia, conozcan nuestros aprendizajes y a que se sumen a esta apuesta por la construcción de un mejor país. Mira, gracias, Paola. Lo que es claro, y es un mensaje que quisiera transmitir de manera contundente, es que las empresas no deberían tener temores infundados. Hay organizaciones que ya lo han hecho. Aquí estamos escuchando un caso. Hay además acompañamiento y asesoría, la Fundación Andy, la Fundación Best Buddies, el Pacto de Productividad, el mismo Centro de Estudios Sociales y Laborales de la Andy. Estamos en una apuesta de acompañamiento para la inclusión de personas con discapacidad y adicionalmente hay un respaldo institucional de los entes gubernamentales. En ese sentido, Campo Elías, ¿qué lineamientos ha ofrecido el Ministerio de Trabajo para ayudar a vencer estas brechas, estos temores y estos imaginarios infundados? Bueno, sí, desde el Ministerio del Trabajo hemos venido trabajando con estos imaginarios, especialmente con el tema legal en materia de pensar que contratar a una persona con discapacidad ingresa de manera automática y que nunca se va a poder terminar su vínculo laboral. No deja de ser más que un imaginario,
lo hemos venido trabajando de manera sistemática. Primero, en esos procesos de sensibilización con el sector empresarial, diciéndole contrate por competencias, contrate con todas las garantías laborales que se le da a cualquier trabajador según el Código Sustantivo del trabajo, reconociendo igual salario, reconociendo proyecto de vida de la persona con discapacidad, aplicándole el reglamento de trabajo, porque así como las personas con discapacidad tienen las mismas garantías y los mismos derechos laborales, también tienen las mismas obligaciones laborales. Entonces debo tenerlo, como nos acaba de decir Paola, pensábamos si le hacemos cumplir horario. Claro, desde que estoy en el proceso de contratación, tengo que estar seguro que la persona con discapacidad que contrate debe cumplir con todas las obligaciones laborales como cualquier trabajador, horario, tarea, todas las responsabilidades que están establecidas en el código para todos los trabajadores. El mismo reglamento de trabajo, si hay que sancionar, si hay que suspender, hay que aplicarlo en su debido momento. No porque es una persona con discapacidad, entonces se la dejo pasar. Eso me originará problemas hacia un futuro. Si tengo que terminar un contrato de trabajo por incumplimiento de obligaciones laborales, lo debo tener debidamente documentado. Aplico el reglamento como dice. Entonces eso me evita como empresario a última hora decir que la razón de la desvinculación viene siendo por discriminación, por su condición de discapacidad y no porque tengo documentado los incumplimientos laborales que ha tenido la persona, que sean sistemáticas, que se apliquen los correctivos en el momento que es, no que los guarde para más adelante. Esto lo debo aplicar con todos los trabajadores de la empresa, incluidas las personas con discapacidad. Eso me lleva a que no voy a tener dificultades. Desde el Ministerio del Trabajo expedimos la circular 049 en el año 2019, precisamente en el cual acortamos los tiempos para la autorización de terminación de contrato de trabajo de personas con discapacidad que se presenten entre las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo. Precisamente se da instrucciones en esta circular de acuerdo a la jurisprudencia constitucional en el sentido de que el inspector debe verificar que la razón de la terminación del contrato de trabajo no es su condición de discapacidad, no es su condición de salud, sino es por incumplimiento de obligaciones laborales o porque hay, bien sea una justa causa o causales objetivas para la terminación del contrato, y de manera pronta los inspectores de trabajo deben expedir las autorizaciones de terminación de contratos de trabajo, no generando incertidumbres para los empleadores ni para las personas con discapacidad. De esa manera hemos venido desde el Ministerio del Trabajo actualizando frente a la jurisprudencia y a la normatividad vigente para mejorar los procesos de terminación de contrato de trabajadores con discapacidad. Vuelvo y reitero, sí se puede terminar el contrato de trabajo de una persona con discapacidad que incumpla obligaciones laborales o que haya causales objetivas para terminar. Lo que no se puede terminar un contrato de trabajo es discriminándolo por la condición de discapacidad. Gracias, Campo Elías. Un poco para cerrar la última ronda de preguntas y concluir nuestro panel puntualmente a las 11, quisiera preguntarles por acciones concretas que el ecosistema de empleo inclusivo debe implementar a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué recomendaciones les plantean ustedes a este ecosistema de empleo inclusivo que veíamos? Alejandra Arenas señalaba que a veces hay contradicciones y fricciones. Alejandra León, ¿qué acciones concretas nos sugerirías? Bueno, básicamente el ecosistema de inclusión laboral de personas con discapacidad debe generar un gana-gana para las empresas y las personas con discapacidad. Considero que el hecho de que las empresas se preparen para asumir procesos de inclusión laboral les va a generar mucho más ganancias de lo que hoy pueden
de lo que hoy se pueden estar autoexcluyendo. El sector empresarial tiene la posibilidad de contribuir a que las personas con discapacidad mejoren sus niveles de formación. Recordemos que un aprendiz con discapacidad vale por 2 y estaríamos entonces contribuyendo a mejorar, por un lado, los niveles de formación de las personas con discapacidad, pero también el sector empresarial se daría la oportunidad de conocer y acercarse a las personas con discapacidad, ciudadanos colombianos con diferencias y con muchas potencialidades para ejercer esas ocupaciones, esos oficios para los cuales se han preparado. Esto pienso que es una acción que el sector empresarial contribuiría para nuestro país. Y quisiera mencionar algo fundamental, y es que las empresas deben acercarse a todas las instituciones, agencias de empleo, programas como los que hoy estamos aquí, pero un sinnúmero de instituciones prestadoras de servicio para informarse e implementar ajustes razonables en todos los subprocesos de gestión del talento humano. Con esta guía que hoy le presentamos al país, invitamos al empresariado a que se forme, se capacite para que tengamos empresas incluyentes, para que la inclusión laboral de personas con discapacidad no sea una opción. Son ciudadanos, son competentes, ¿por qué no trabajar con ellos? Gracias. Gracias, Alejandra León, desde Pacto de Productividad. Alejandra Arenas, ¿cuál es la mirada de Best Buddies en este punto? Gracias. Bueno, pues sí, en el corto plazo yo pienso que dentro del ecosistema lo que hay que hacer es seguir formando las agencias de empleo. Hay que seguir trabajando y haciendo pedagogía. Hoy en día una agencia de empleo, digamos, llega una persona con síndrome de Down a buscar empleo y yo sí quisiera saber cómo la van a orientar. Digamos que hay que seguir trabajando porque todas las personas finalmente con discapacidad, independientemente de cuál sea su origen y cuál sea su categoría, pues deberían poder encontrar un camino de inclusión laboral. Por ese lado hay que seguir caminando de la mano con pedagogía. Pienso que también hay que trabajar en un tema de política de Estado y que la oficina de la Alta Consejería para la Discapacidad tenga una injerencia mucho más relevante. Sabemos que cuentan con presupuestos muy limitados, si es que los hay. Y finalmente eso determina que las políticas públicas y que las acciones encaminadas a dar cumplimiento a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad pues se materialicen. Ya llevamos pues 12 años en que Colombia ratificó la convención y realmente estamos lejos de mostrar resultados contundentes. Entonces yo creería que por ese lado también necesitamos enfocar nuestros esfuerzos. Y obviamente en el empresariado, yo siento que los empresarios están, digamos, listos en alguna medida, algunos sectores más que otros, unas empresas seguramente más que otras, pero yo siento que los empresarios en Colombia están muy dispuestos y tienen una conciencia de inclusión. Hay que seguir compartiendo las buenas prácticas, entonces esas buenas prácticas generan incentivos y generan tranquilidad para aquellas empresas que están empezando a enfocarse en unos procesos de inclusión. Y en el largo plazo, pues yo creo que también hay que formar a las personas con discapacidad. Las brechas educativas se convierten en una barrera a la hora de cuando estos muchachos tienen edad para tener un empleo, cuando ya son mayores de edad, pues si no cuentan con la formación académica, pues su inclusión va a ser mucho más compleja y más difícil. El SENA hoy en día tiene unos programas de inclusión, tiene unos cursos hechos a la medida con quienes hemos tenido alianza y se han graduado bastantes muchachos gracias al patrocinio de unas empresas como Alcosto. Sin embargo, ha sido una lucha constante y ha sido difícil que se abran y que la oferta de formación se haga para más cursos, y digamos que hoy en día, pues qué bueno que existan unos cursos a la medida, pero ¿por qué no ampliar la oferta para que nuestras personas con discapacidad intelectual sobre todo puedan encontrar también un camino de formación para el empleo? Entonces también hay que trabajar mucho de la mano formando a la población con discapacidad para mejorar sus competencias y sus habilidades, y a la hora de lograr un emprendimiento o querer lograr una inclusión laboral, pues se pueda materializar de una mejor manera.
Quiero cerrar con que nosotros tenemos en nuestro programa, han pasado más de 1000 personas por el programa de oportunidad laboral y que han tenido una posibilidad de trabajar. Han pasado más de 100 empresas también por el programa que le han generado una oportunidad de trabajo. Todos hoy en día tienen un contrato de trabajo directo con todas las condiciones de ley, y parte del programa hay 5 empresas de abogados, 5 firmas de abogados, las firmas de abogados más importantes de este país, le dan empleo a los amigos del alma. Y eso es un llamado para los miedos legales que existen y a la hora de despedir, porque sí son mitos. Nosotros hemos acompañado en procesos de desvinculación y a la fecha ninguna empresa ha tenido la forma, digamos, de vincularse a ningún proceso judicial por ninguna acción de reintegro. Entonces sí se puede. Y nuevamente agradecer a todos, a los panelistas y nuevamente a la Fundación Andy por invitar a Best Buddies a este webinar. Gracias, Alejandra Arenas. Paola, unas palabras finales para las personas que nos escuchan. Bueno, no, yo lo único que quiero resaltar nuevamente es la invitación para que, digamos, que se informen, es para que, digamos, que traten un poquito más a profundidad, pues, todos los temas de inclusión y diversidad. Yo, digamos, también conscientemente les voy a decir, no es un proceso que sea fácil ni que se hace de la noche a la mañana. Yo creo que es como todo proceso tiene, pues, unas etapas, hay que hacerlo muy juicioso, hay que hacerlo, digamos, de manera organizada, informándose y haciendo alianzas con, digamos, con entidades públicas o privadas que sepan del tema. Entonces, la invitación es a que, digamos, que ese primer mito y esas, digamos, primeras barreras que son también de carácter en el, digamos, de cuando llegan a ofrecer o cuando llegan a conocer, es dar un no definitivo y es no darse la oportunidad ni siquiera de conocer este tipo de personas ni este tipo de experiencias tan gratas, porque así como lo tenemos en Sodimac, hay miles de empresas, muchas empresas que ya tienen procesos sólidos. Entonces es a que los conozcan, es a que se dejen, digamos, se lancen a buscar estas alternativas. Realmente cuando uno ya está, digamos, en la implementación de este tipo de programas, se da cuenta que esas barreras son casi todas, son muy mentales, son temas, digamos, que tenemos desde un tema más cultural como ciudadanos, de miedos de que no vaya a poder hacer, los miedos, como ya los decíamos, del retiro de las personas. Entonces, la invitación es a que se informen de manera, digamos, consciente de estos programas y de los beneficios que trae. Yo creo que solo cuando ellos ven y hablan con una persona en condición de discapacidad a quienes le hemos dado la oportunidad de trabajar y está vinculada y conocen su experiencia, yo creo que le cambia a uno la concepción de este tipo de programas. Cuando los ve y cuentan su experiencia, se ven y a veces, digamos, que nos cuentan parte de su vida, no es muy diferente a la que nosotros tenemos, son las mismas aspiraciones, son las mismas sueños, son las mismas metas, y por qué no darle la oportunidad. Entonces digamos que un aporte muy bonito, y yo creo que todos los que tenemos la oportunidad de trabajar con personas en condición de discapacidad, pues sabemos la importancia que esto trae para el país. Gracias, Paola, de Sodimac Home Center. Y Campo Elías, una última invitación desde el sector gubernamental y la experiencia del Ministerio de Trabajo. Sí, sí, la invitación es a que continuemos en procesos de formación de las personas con discapacidad. Esto para la población con discapacidad. De igual manera, trabajar de la mano, como lo decía Alejandra Arenas, con el SENA. Hemos venido articulándonos en el sentido de abrir formación, por un lado a la medida, pero por otro lado, de acuerdo a las expectativas de cada una de las personas. Pueden inscribirse en la oferta general del SENA, formarse en lo que quieren. Importante. Si el empresariado trabaja con el SENA, las personas con discapacidad se van a formar en lo que requiere requiere el empresariado, en las competencias que requiere el empresariado, por un lado. Para el sector empresarial,
La invitación es a realizar una verdadera política de inclusión con procesos verdaderos de inclusión laboral acompañados por instituciones, fundaciones, como lo hemos venido presentando aquí en este documento que nos presenta la Fundación Andy. Qué importante esa participación de hacer un verdadero proceso de inclusión laboral. Recordar que hay una serie de incentivos y beneficios como acciones afirmativas que se han implementado para motivar al sector empresarial a vincular personas con discapacidad. Como segunda medida. Primera medida, contratar por competencias. Segunda medida, hay unas acciones afirmativas que el Estado le ha ofrecido a los empleadores para cerrar las brechas de vinculación de poblaciones vulnerables, entre ellas las personas con discapacidad. De los beneficios legales, ahorita que estamos hablando, y ayer se hablaba de la nueva propuesta de pronto de una reforma tributaria, se hablaba de incentivos para generación de empleo para jóvenes, de incentivos, recientemente se expidió la ley de incentivos para vinculación de adultos mayores que están en edad de pensión, beneficio de deducción de la renta hasta el 120%. El mejor incentivo tributario que tiene 23 años de expedido, que es en la ley 361 del 97, es el incentivo tributario para los empleadores que contraten personas con discapacidad. Y más allá, no solo que contraten, sino aquella persona que estando vinculada en la empresa por alguna circunstancia, sea por condiciones de salud o de un accidente de trabajo, quede en condición de discapacidad, también ese empleador, por retener a ese trabajador con discapacidad, también se hace acreedor a los beneficios tributarios de la ley 361 del 97. Por otro lado, hemos establecido incentivos legales a los empleadores en los procesos de licitaciones públicas, otorgando puntajes adicionales. Pasamos de expedir 607 certificaciones en el año 2017, se expide el decreto 392 reglamentario de la ley estatutaria de 1618 en el decreto 392 en el 2018, pasamos de expedir 607 certificados a expedir 4.290 en el año 2020. Ese es el impacto que ha tenido en estos empleadores que se presentan en los procesos de licitaciones públicas y concursos de méritos y que tienen contratadas personas con discapacidad. Estas son serie de acciones afirmativas que se hacen para aquellos empleadores que tienen verdaderas políticas de inclusión laboral en sus empresas. Gracias, Campo Elías, del Ministerio de Trabajo, y también gracias a todas las personas que nos acompañan y panelistas por tantos aprendizajes. Finalmente, me gustaría invitarlos a que consulten el documento que fue elaborado por la ANDI, la Fundación ANDI, el CESLA, la Fundación Corona, Best Buddies y Pacto de Productividad, y enviarles un mensaje muy corto en el sentido de entender que la participación plena en la sociedad de las personas con discapacidad no es un asunto meramente filantrópico, es una exigencia ética, un mandato legal y una decisión inteligente desde el punto de vista de la productividad y la competitividad. Así que vale la pena apostar desde todas nuestras posibilidades por la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Adelante, Jaime. Muchas gracias, Enan, y los panelistas por su participación. Sus perspectivas sobre el empleo inclusivo en Colombia son un insumo muy valioso para derribar estos imaginarios y mitos que hay alrededor de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Felicitaciones a cada uno de ustedes por el liderazgo que ejercen desde la posición en la que se encuentran. Estamos seguros que son un referente para el país. Y queremos terminar este espacio con un último testimonio. Le voy a dar paso a Milena Giraldo, quien trabaja en el grupo EPM, donde ha encontrado un espacio para crecer a nivel personal y profesional. Adelante. Empresas Públicas de Medellín cuenta con una política de derechos humanos desde el año 2012 y desde allí enmarca la inclusión laboral de personas con discapacidad.
Conozcamos a Milena Giraldo. Hola, yo soy Milena Giraldo, tengo 28 años de edad, soy psicóloga de profesión, egresada de la Universidad Católica Luis Amigó y especialista en psicología organizacional de la Universidad de Antioquia. Ingresé a EPM desde junio de 2019 gracias a un programa de inclusión laboral dirigido especialmente para personas con discapacidad, en el que tuve la posibilidad de participar. En este EPM implementó los ajustes razonables que necesitamos las personas con discapacidad para participar equitativamente de todos los procesos organizacionales. Para mi caso, implementó lectores de pantalla, un computador accesible, en donde pude responder todas las pruebas de selección, las simulaciones técnicas, las pruebas de conocimiento, las entrevistas psicológicas, lo cual permitió que este proceso fuera tan riguroso como cualquier otro de la organización. De esta manera pude participar y vincularme al cargo de profesional de desarrollo del talento humano, en el que actualmente me encuentro desempeñando funciones relacionadas con temas de diversidad, inclusión y equidad de género. Antes de la pandemia trabajaba en la sede del edificio inteligente de EPM. Allí tenía pues en el cuarto piso del edificio mi oficina. Para llegar a este espacio desde mi casa, desde mi residencia, me iba pues en un bus y allí caminaba unas cuadras cortas para llegar pues hasta la sede principal, que era en la cual desarrollaba mi trabajo. Bueno, actualmente estamos en trabajo en casa, esto lo tenemos desde que inició la pandemia. Este tema ha traído consigo cambios muy importantes en mi vida. Uno de ellos es la independencia de residencia, pues ya no vivo en el lugar que vivía antes y me fui pues de ese espacio para tener uno más amplio y poder desarrollar mi trabajo con mayor amplitud y comodidad. Invitamos pues a todas las empresas para que sigan acompañando estas iniciativas de inclusión laboral y brindar así mayores oportunidades de accesibilidad al empleo para todas las personas. El programa Pacto de Productividad viene acompañando a EPM en su programa de inclusión laboral de personas con discapacidad desde el año 2017, logrando una cultura organizacional inclusiva. Damos cierre así a este evento, no sin antes agradecer a nuestros aliados, al CESLA, la Fundación Corona, Besvaris y Pacto de Productividad. Gracias por esta excelente articulación. A todos los asistentes, gracias por participar en este espacio. La inclusión social y económica de los más vulnerables es una tarea que nos compete a todos. Todos nos merecemos una oportunidad y estamos seguros que cada uno de ustedes, desde su cotidianidad, puede aportar para hacer esto una realidad. Muchas gracias y un feliz día.